En este vídeo vamos a comenzar la andadura en el guión de trabajo cuando lo que queremos hacer es planificar un proyecto con Microsoft Project 2010. Ejecutamos la aplicación desde el escritorio y automáticamente nos encontramos con la nueva interfaz de esta nueva versión del programa. En la parte superior tenemos la barra de título del programa, así como el nombre del archivo actual con el que estamos trabajando, la barra de botones de acceso rápido y las diferentes fichas con las diferentes cintas de opciones que trae esta nueva interfaz del programa. El menú de archivo tiene las opciones tradicionales que el menú de archivo ha tenido siempre en las anteriores versiones del programa, y las diferentes fichas encierran a los diferentes botones que nos dan paso a cada una de las acciones realizables desde este programa. A continuación, debajo de la cinta de opciones, observamos la escala del tiempo, el timeline, la línea del tiempo, que desde la ficha vista podemos activar o no para visualizarla. Escala del tiempo no, escala del tiempo sí. En esta escala del tiempo podremos situar los hitos o las tareas troncales y fundamentales de nuestro proyecto. Inmediatamente debajo estamos visualizando una determinada vista, concretamente la vista diagrama de Gantt. Existen otras vistas que podemos tener en pantalla en nuestro programa, pero inicialmente, porque tenemos el programa configurado para ello, la vista inicial es la denominada diagrama de Gantt. Dentro de la vista diagrama de Gantt, en la parte izquierda de la pantalla de dicha vista, obtenemos una tabla que puede presentar diversos campos de Microsoft Project, representando de este modo diferentes informaciones. La tabla que en este momento tenemos presentada en el flanco izquierdo de la vista diagrama de Gantt es en este caso la tabla de entrada. Desde la ficha vista podemos cambiar la tabla que nos presente información sobre costos, sobre resumen de la programación, sobre trabajos, etc. Por defecto es la tabla de entrada aquella con la que trabajamos en la vista diagrama de Gantt. En suma, una vista y dentro de esa vista una tabla. En la parte derecha vemos una escala cronológica a través de la cual iremos viendo representadas mediante barras horizontales las diversas tareas de nuestro proyecto. Lo primero que hay que hacer cuando nos enfrentamos ante un nuevo proyecto es introducir los datos generales del proyecto. Una de las primeras acciones recomendadas es guardar desde el principio el archivo MPP que va a contener nuestro proyecto, asignándole así un nombre. Vamos a guardar, por lo tanto, nuestro proyecto, vamos a asignarle una determinada ubicación y vamos a inicialmente adjudicarle el nombre de Proyecto Comercio. Tras escribir el nombre, guardamos en la ubicación deseada y nuestro archivo de proyecto ya se denomina Proyecto Comercio. A continuación, vamos desde el menú desplegable de archivo a el elemento Información y dentro de Información a Información del proyecto. Desde este botón de información del proyecto podemos acceder a las propiedades avanzadas de nuestro proyecto, informaciones tales como el título del proyecto, el nombre del autor, así como otras informaciones generales que definen nuestro proyecto. Por otro lado, también desde el botón Información del proyecto, cuando ya tengamos introducida más información, podremos acceder a las estadísticas del proyecto, viendo en esta tabla de resumen aquellas informaciones más representativas de nuestro proyecto. Por otro lado, también desde este panel de información podemos establecer directamente la fecha de comienzo del proyecto. Por ejemplo, vamos a establecer como fecha de comienzo del proyecto el día 1 de diciembre de 2011. Podríamos establecer la fecha de finalización en vez de la fecha de comienzo si lo que deseamos es programar nuestro proyecto a partir de la fecha de finalización. Sería desde aquí, desde donde podríamos establecer si programamos a partir de la fecha de comienzo o a partir de la fecha de finalización. Tenemos otros datos tales como la fecha actual, la fecha de estado. Estas otras fechas son las que nos permiten saber cuál es el día de hoy,
cogida o tomada de la fecha del sistema de Windows, y la fecha de estado se utilizará para cuando realicemos la fase de seguimiento en nuestro proyecto. Por otro lado, ¿cuál es el calendario en el que por defecto se va a basar o amparar todo el proyecto? El calendario estándar. Existen inicialmente otros calendarios que podemos elegir y por supuesto podremos definir los nuestros propios. Otro parámetro, como la prioridad, hablaremos más adelante de las prioridades, se puede determinar desde aquí. Si volvemos a la ficha inicial de tarea, observamos nuestra vista diagrama de Gantt y también desde esta vista podemos acceder desde la ficha proyecto a información del proyecto. Veremos parte de la información que hemos ya recorrido anteriormente, pero ahora desde un panel podemos especificar la fecha de comienzo, la fecha de finalización, la fecha de hoy, la fecha de estado, cuál es el calendario estándar en el que se basa nuestro proyecto inicialmente, si programamos a partir de una fecha de comienzo o a partir de una fecha de finalización, la prioridad, y desde la parte inferior y botón estadística tenemos paso de nuevo a esa tabla de resumen de estadísticas. Por lo tanto, información del proyecto desde aquí, información del proyecto desde menú de archivo información, desde los datos del panel. Otra manera de acceder a la información del proyecto es haciendo doble clic directamente sobre la escala del tiempo. Doble clic, pasamos directamente a el panel de información del proyecto. Por último, en esta introducción, comentar que si desde la ficha Proyecto accedemos a la opción Cambiar tiempo de trabajo, pasamos al panel desde donde se definen y se especifican los calendarios para nuestro proyecto. Como vemos, en este caso tenemos elegido un calendario estándar, hablaremos más detenidamente de los calendarios, así como de sus cronologías, cuáles son las franjas horarias que abarcan y para qué días de la semana. Por lo tanto, los parámetros iniciales de un proyecto los definiríamos de la manera que hemos explicado en este vídeo. Continuando con la secuencia de pasos a seguir para realizar una planificación de un proyecto, tras definir las tareas y los hitos de un proyecto, tras establecer sus duraciones, tenemos que determinar las relaciones o vínculos que van a existir entre las tareas. Las tareas de un proyecto tienen una fecha de comienzo y de finalización, pero normalmente van engarzadas en el tiempo, de manera que normalmente cuando termina una tarea podemos empezar otra u otras de las tareas de este proyecto. Por eso, lo primero que vamos a hacer es establecer una serie de definiciones sobre las tareas. Las tareas se suceden a lo largo de la vida del proyecto, se concatenan en el tiempo desde la fecha de comienzo del proyecto hasta la fecha de finalización. Cada tarea tiene una tarea que se ejecuta antes que ella, todas exceptuando la primera tarea del proyecto, y por otro lado podemos afirmar que la tarea que se ejecuta antes que la tarea actual se llama tarea predecesora. Esta es la denominación que en Microsoft Project tienen las tareas que se ejecutan antes de la tarea actual. Por otro lado, toda tarea tiene una tarea que se ejecuta después que ella, todas excepto la última tarea del proyecto, y se denomina tarea sucesora a la tarea que se ejecuta después de aquella tarea actual que estamos programando. Tarea predecesora, por lo tanto, y tarea sucesora son conceptos que se manejan en la administración de proyectos cuando trabajamos con Microsoft Project. Los vínculos entre tareas establecidos por el programa Project pueden ser de cuatro tipos. El vínculo de tipo fin a comienzo, de tipo denominado FC, establece que una tarea no puede comenzar hasta que no acabe la otra. La anterior, la predecesora, es el tipo de vínculo más frecuente. Cuando termina la tarea A, comienza la tarea B. El tipo de vínculo comienzo a comienzo, CC, establece que una tarea no puede comenzar hasta que no comience su tarea predecesora, es decir, que cuando comience una dará comienzo la otra. Hay otro tipo de vínculo que se denomina fin a fin, FF, y es para cuando una tarea no puede finalizar hasta que no finalice la otra. Dos finalizaciones a la vez, dos finalizaciones de tareas simultáneas, cuando cierta tarea tiene que finalizar a la par
que cierta otra. Y hay un cuarto tipo de vínculo que se denomina comienzo a fin, CF, que es el tipo de vínculo menos frecuente, que establece que una tarea no puede finalizar hasta que no comience la tarea predecesora. Pues bien, vamos a estudiar un poquito más detenidamente estos tipos de vínculos. El tipo de vínculo fin a comienzo establece que la tarea B no puede comenzar hasta que no acabe la tarea A. Repetimos, es el tipo de vínculo más frecuente y, por ejemplo, en una obra de construcción, el vertido del hormigón, tarea B, no puede comenzar hasta que no haya concluido y terminado la tarea de los encofrados, la tarea A. Si bien podemos establecer simultaneidades, es decir, solapamientos en el tiempo de la tarea A y la tarea B. Podemos establecer posposiciones. En este caso, la tarea B podría tener una posposición negativa de menos 2D, así lo reflejaremos en el programa Project, estableciendo que podrá comenzar la tarea B cuando termine la tarea A, pero 2 días antes de que concluya la tarea A. Es decir, si estamos encofrando, antes de que terminen los encofradores, podemos estar virtiendo el hormigón en otra zona de la obra y así ganar tiempo en el resultado de tiempos final del proyecto. El tipo de vínculo comienzo a comienzo, CC, establece que la tarea B no puede comenzar hasta que no comience la tarea A. Un ejemplo podría ser cuando comienza la tarea de contratación del personal, una vez finalizada la obra física, o comienza la tarea de formación y preparación para esos puestos de trabajo. El tipo de vínculo fin a fin establece que la tarea B no puede finalizar hasta que no finalice la tarea A, y un buen ejemplo podría ser que hasta que no finalice la obra de jardinería de una urbanización, no finalizan los alquileres de las herramientas e instrumentales, el equipamiento propio a una empresa de suministros industriales, es decir, todas las máquinas que nos permiten poner a punto la finalización de la obra de jardinería, cortacéspedes, cortabordes, elementos de poda, etc. Por último, el tipo de vínculo comienzo a fin, CF, establece que la tarea B no puede finalizar hasta que no comience la tarea A. Un ejemplo podría ser que el seguimiento de la satisfacción de los clientes en un proyecto de homologación para la calidad según normas ISO no termina hasta que no comience y tenga lugar el proceso de auditoría establecido por la empresa certificadora. En suma, las tareas hay que vincularlas, hay que relacionarlas en un proyecto, no de forma obligatoria, pero sí es lo más habitual, y existen 4 tipos de vínculos o relaciones que maneja Microsoft Project.